Ferrari contra todos. El hombre que empezó llorando en un banco de Turín y terminó haciendo llorar a Ford, a Fiat y a medio mundo del motor. Esta es la historia del hijo de un herrero que convirtió su nombre en una religión y que pagó por ello un precio que pocos hombres habrían sido capaces de soportar. El 18 de febrero de 1898, en Módena, nevaba con tanta fuerza que Alfredo Ferrari no pudo llegar al registro civil. Su hijo recién nacido no fue inscrito hasta 2 días después, como si el destino ya estuviera avisando. Este hombre llegará siempre con retraso, pero llegará. Le pusieron Enzo Anselmo Ferrari. El padre era metalúrgico, no un simple herrero de pueblo, sino un hombre que fabricaba estructuras metálicas y tenía su propio pequeño taller. No eran ricos, pero tampoco pasaban hambre. Era una familia de trabajadores del norte de Italia, de esa Italia que huele a aceite de motor y a pan recién hecho al mismo tiempo. El pequeño Enzo creció entre hierros y ruido. A los 10 años, su padre lo llevó a ver una carrera de automóviles en el circuito de Bolonia. Felice Nazzaro ganó aquella prueba al volante de un Fiat, y algo en el interior de aquel niño de 10 años se encendió para siempre. No fue una decisión racional, fue algo más parecido a una llamada, a una vocación, como cuando un futuro torero ve su primera corrida y sabe, sin que nadie se lo diga, que eso es lo suyo. Enzo lo supo ese día en Bolonia. Los automóviles serían su vida. Lo que no sabía era el precio que tendría que pagar por esa certeza. En 1916, cuando Enzo tenía 18 años, su padre Alfredo murió. Semanas después, murió también su hermano mayor, Dino. Los dos cayeron víctimas de la gripe que asolaba Europa durante la Primera Guerra Mundial, esa misma epidemia que mataría a más personas que la propia guerra. De golpe, Enzo se quedó solo, sin padre, sin hermano, sin negocio familiar. El taller cerró. La familia quedó en una situación precaria. Y el muchacho que soñaba con las carreras tuvo que enfrentarse a una realidad brutal. El mundo no esperaba a nadie. Lo llamaron a filas. Sirvió en el ejército italiano, transportando mulas por las montañas del norte, uno de esos trabajos de guerra que no aparecen en los libros de historia, pero que existieron por millones. Luego enfermó. La misma gripe que había matado a su padre y a su hermano lo atrapó a él también. Los médicos militares lo dieron prácticamente por perdido. Lo dieron de baja del ejército como caso sin esperanza. Enzo Ferrari, el hombre que décadas después construiría los automóviles más deseados del planeta, fue oficialmente considerado un moribundo a los 20 años. Sobrevivió. Nadie sabe muy bien por qué. Él tampoco lo explicó nunca con claridad. Quizás porque los hombres que tienen una misión pendiente no mueren cuando les toca. Llegó a Turín en 1919, sin dinero, sin contactos y sin trabajo. Turín era entonces la capital del automóvil italiano. Fiat dominaba la ciudad, dominaba la industria, dominaba el futuro. Enzo se presentó en las oficinas de Fiat y pidió trabajo. Le dijeron que no. Sin contemplaciones, sin alternativas, sin un tal vez para el futuro. No. Aquella negativa lo dejó destrozado. Hay una imagen que el propio Enzo recordó toda su vida. Él, sentado en un banco del Parco Valentino de Turín, llorando. Solo, en invierno, sin saber qué iba a ser de su vida. Un joven de 20 años al que la guerra, la enfermedad y el rechazo habían golpeado en serie, sin respiro. Lo que hizo a continuación define exactamente quién era Enzo Ferrari. No se rindió. No volvió a Módena a buscar algo más seguro. Se levantó del banco y encontró trabajo en un taller más pequeño, reconstruyendo carrocerías de vehículos militares y convirtiéndolos en coches civiles. Era un trabajo humilde, casi invisible, pero desde allí
consiguió una introducción en el mundo de las carreras. Empezó a competir como piloto. Y aquí es donde la historia da su primer giro inesperado. Enzo Ferrari no era un piloto extraordinario. Era bueno, pero no era de los mejores. Lo sabía. Y esa conciencia lúcida de sus propios límites como conductor fue, paradójicamente, lo que lo convirtió en el más grande constructor de la historia del automovilismo. En 1923 ganó el circuito de Savio en Rávena. Una carrera menor, pero una victoria real. Después de la prueba, una mujer se acercó a él. Era la condesa Paolina Baracca, madre de Francesco Baracca, el as de la aviación italiana más famoso de la Primera Guerra Mundial, abatido en combate en 1918. Baracca llevaba pintado en su avión un caballo negro encabritado. La condesa le dijo a Enzo Ferrari algo que él recordaría el resto de su vida. «Lleva este emblema en tus coches, te traerá suerte». Enzo aceptó. Añadió el fondo amarillo, el color heráldico de Módena, su ciudad. Y así nació el caballino rampante, el caballo negro sobre escudo amarillo, que hoy es uno de los símbolos más reconocidos del planeta. Ese pequeño caballo encabritado era el escudo de un piloto de guerra muerto, nacido de la tragedia, igual que todo lo demás en la vida de Enzo Ferrari. Era una señal, aunque nadie pudiera verlo entonces. Tras sus años como piloto, Enzo entró en la órbita de Alfa Romeo, la marca más prestigiosa de Italia en aquella época. Primero como piloto, luego como organizador de carreras, luego como responsable del equipo. En 1929 fundó la Scuderia Ferrari, con sede en Módena, con el beneplácito de Alfa Romeo. No era todavía su propia marca. Era una estructura que gestionaba y preparaba los Alfa Romeo de competición. Pero ya llevaba su nombre. Ya era suya en lo que importaba. Durante los años 30, la escudería Ferrari fue uno de los equipos más competitivos de Europa. Pero la relación con Alfa Romeo fue tensándose progresivamente. Alfa quería control total. Enzo quería autonomía. Es un conflicto que cualquier persona que haya trabajado para otros y soñado con lo suyo puede entender perfectamente. En 1939, la ruptura fue definitiva, y Alfa Romeo le impuso una cláusula que hoy parece sacada de una novela. Enzo Ferrari no podía usar su propio nombre en competición durante 4 años. Ni siquiera podía llamar Ferrari a sus coches. Era como si le hubieran prohibido existir. Utilizó esos 4 años para preparar su verdadera jugada. Fundó una empresa de maquinaria, se instaló en Maranello, un pequeño pueblo a 12 kilómetros de Módena. Durante la guerra, la fábrica fue bombardeada 2 veces. 2 veces la reconstruyó. Cuando en 1947 el plazo con Alfa Romeo expiró, Enzo Ferrari estaba listo. Tenía 49 años. Había perdido a su padre, a su hermano, casi su propia vida. Había sido rechazado por Fiat, abandonado por Alfa Romeo y destruido por las bombas. Y en ese momento, con casi 50 años encima y una fábrica a medio reconstruir en un pueblo que no aparecía en casi ningún mapa, presentó al mundo el Ferrari 125S, el primer automóvil que llevaba su nombre de verdad. El motor era un 12 cilindros de 1,5 litros, pequeño, preciso, rabioso, como su creador. El Ferrari 125S debutó en competición el 11 de mayo de 1947 en el circuito de Piacenza. No ganó. El motor falló. Pero 2 semanas después, en Roma, Franco Cortese llevó ese mismo coche a la victoria. Y el mundo del motor italiano comenzó a prestar atención a ese hombre de Maranello que construía coches rojos con un caballo negro en el capó. Lo que Enzo Ferrari construyó en aquellos primeros años
no era simplemente una fábrica de automóviles. Era algo más parecido a una orden religiosa, con él mismo como sumo pontífice. Las reglas eran suyas, la fe era obligatoria, y los resultados eran el único evangelio que se predicaba dentro de aquellas paredes. Los ingenieros trabajaban bajo una presión constante, casi irracional. Enzo no era un técnico en el sentido clásico, nunca lo fue, pero tenía un instinto extraordinario para rodearse de personas brillantes y para exigirles lo imposible. Y lo más sorprendente es que frecuentemente lo conseguían. En 1950, Ferrari entró en la primera temporada del Campeonato Mundial de Fórmula 1. No ganó el título ese año, pero ganó carreras. Y en 1952 y 53, Alberto Ascari conquistó 2 campeonatos del mundo consecutivos al volante de un Ferrari. 2 títulos en 2 años. Para una marca que llevaba apenas 5 años existiendo, aquello era sencillamente obsceno. Era como si alguien llegara por primera vez a un torneo de ajedrez internacional y ganara el campeonato mundial 2 veces seguidas. Nadie lo veía venir. Nadie, excepto el propio Enzo. Pero aquí está la contradicción que define a este hombre mejor que cualquier estadística. Enzo Ferrari nunca disfrutó realmente de las victorias. Las necesitaba, sí. Las exigía con una ferocidad que asustaba a sus propios colaboradores. Pero el momento en que el coche cruzaba la línea de meta en primer lugar no era para él una fiesta. Era simplemente la confirmación de que podía seguir, que tenía razón, que el sacrificio había valido. Y al día siguiente volvía a empezar desde cero, insatisfecho, buscando el siguiente décimo de segundo. ¿Qué tipo de hombre vive así? ¿Qué tipo de hombre construye algo tan hermoso y tan brutal al mismo tiempo? La respuesta llegó en 1956. Alfredo Ferrari, conocido como Dino, el único hijo legítimo de Enzo, murió a los 24 años, víctima de una distrofia muscular que lo había consumido lentamente durante años. Dino no era un heredero decorativo. Era un joven ingeniero que había trabajado junto a Vittorio Jano en el desarrollo del motor de 6 cilindros que llevaría su nombre para siempre. El motor Dino. Un chico de 24 años dejando su firma técnica en la historia del automovilismo antes de morir. Hay algo en eso que resulta casi insoportable de contemplar. Enzo no habló públicamente de su dolor. No era ese tipo de hombre. Pero algo en él cambió para siempre en 1956. Sus colaboradores más cercanos lo notaron. Una dureza diferente, más fría, más distante. Como si hubiera tomado la decisión inconsciente de no volver a encariñarse demasiado con nada ni con nadie. Porque todo lo que Enzo Ferrari había amado en su vida le había sido arrebatado. Su padre, su hermano y ahora su hijo. Y sin embargo siguió, porque parar era la única cosa que Enzo Ferrari nunca supo hacer. En 1957 llegó el golpe que casi lo destruyó públicamente. La Mille Miglia, la carrera por carreteras abiertas más famosa de Italia, se celebraba desde 1927. El 5 de mayo de ese año, el Ferrari de Alfonso de Portago y su copiloto Edmond Nelson sufrió un reventón a alta velocidad cerca de Guidicciolo. El coche se lanzó contra el público. Murieron el piloto, el copiloto y 9 espectadores, entre ellos varios niños. Italia entera se paralizó de horror. El gobierno prohibió la Mille Miglia para siempre, y Enzo Ferrari fue acusado penalmente de homicidio por negligencia. El juicio duró años. La acusación argumentaba que Ferrari sabía que los neumáticos no estaban en condiciones. Enzo lo negó. Finalmente fue absuelto, pero el daño moral era irreparable. La prensa italiana lo destrozó. Y fue entonces
cuando el periódico del Vaticano publicó la comparación que perseguiría a Enzo el resto de su vida. Lo llamaron Saturno, el dios romano que devoraba a sus propios hijos. La imagen de Goya, el monstruo que destruye lo que más quiere por no poder detenerse. Enzo leyó aquello y siguió construyendo coches. En 1963, Henry Ford II tenía un problema. Las ventas de Ford en Estados Unidos eran enormes, sí, pero la imagen de la marca era aburrida. Ford vendía coches para familias, para trabajadores, para la América práctica y sin pretensiones, y Henry Ford II quería algo más. Quería glamour, quería victorias en Le Mans, quería lo que Ferrari tenía y que ningún dinero parecía poder comprar: una aureola de leyenda. La solución parecía obvia: comprar Ferrari directamente. Los emisarios de Ford llegaron a Maranello en la primavera de 1963 con una oferta de $18 millones, una cifra astronómica para la época, el equivalente a más de 150 millones de euros actuales. Y Enzo, para sorpresa de todos, se mostró receptivo. Las negociaciones comenzaron. Durante 22 días, equipos de abogados de Dearborn trabajaron en Maranello revisando contratos, balances y condiciones. 22 días. Eso es mucho tiempo para que un hombre como Enzo Ferrari aguante a 100 abogados americanos paseándose por su fábrica como si ya fuera suya. ¿Estaba Enzo realmente dispuesto a vender? Aquí está el debate que los historiadores del motor llevan décadas sosteniendo. Porque lo que ocurrió a continuación sugiere que Enzo sabía exactamente lo que estaba haciendo desde el primer momento, y que Ford, con todo su dinero y todos sus abogados, nunca entendió con quién estaba negociando realmente. El acuerdo se rompió por un único punto del contrato. Ford exigía control sobre el presupuesto del equipo de carreras. Cualquier gasto superior a cierta cantidad debía ser aprobado por Dearborn. Para cualquier otro empresario en la posición de Enzo, endeudado, con una fábrica pequeña y una competencia feroz, aquella condición habría sido perfectamente aceptable. Para Enzo Ferrari era simplemente imposible. Las carreras no eran su negocio, eran su razón de existir. Cederle el control de las carreras a un consejo de administración en Michigan era exactamente lo mismo que dejar de ser Enzo Ferrari. El día en que las negociaciones colapsaron, Enzo llamó a su secretario y le dijo con una calma que debió resultar aterradora: «Vamos a comer». Y salió de la sala, sin escenas, sin gritos, sin declaraciones dramáticas. Simplemente se fue a comer, como si hubiera terminado una reunión de rutina. La reacción de Henry Ford II fue completamente diferente. Cuando le informaron de que el trato había fracasado, pronunció una frase que resume perfectamente la distancia cultural entre los dos hombres: «Si así lo quiere, iremos allí y le romperemos la cara». Ford no podía concebir que alguien rechazara $18 millones por una cuestión de principios. Enzo Ferrari no podía concebir aceptarlos por esa misma razón. Lo que vino después es historia pura. Ford lanzó el programa GT40 con una determinación que rozaba la obsesión. Gastó $25 millones, contrató a los mejores ingenieros y pilotos disponibles, incluyendo a Ken Miles y al legendario Carroll Shelby, y construyó un coche específicamente diseñado para destruir a Ferrari en Le Mans. El GT40 ganó las 24 horas de Le Mans en 1966, 67, 68 y 69. 4 victorias consecutivas. La venganza más cara y más espectacular en la historia del automovilismo. Pero aquí viene el giro que los libros de historia del motor
no siempre cuentan con suficiente claridad. Enzo Ferrari no perdió aquella batalla, la ganó de otra manera. Mientras Ford construía el GT40 con furia y millones, Enzo se sentó a negociar con Fiat. Y negoció desde una posición de fuerza inesperada, porque ahora todo el mundo sabía que Ferrari era tan valiosa que Ford había intentado comprarla. En 1969, Fiat adquirió el 50% de Ferrari por una cifra muy inferior a los 18 millones de Ford. Pero las condiciones eran radicalmente distintas. Enzo mantuvo el control absoluto sobre el equipo de Fórmula 1. Mantuvo Maranello, mantuvo su nombre. Obtuvo el capital que necesitaba para seguir compitiendo sin sacrificar lo único que le importaba. ¿Lo entienden? Ford llegó con 18 millones y se fue sin nada. Fiat llegó después, pagó menos y Enzo se quedó con todo lo que quería. El hombre que lloraba en un banco de Turín 40 años antes había jugado a dos bandas con las dos corporaciones más poderosas de la industria del automóvil y había ganado a las dos. Mientras todo esto ocurría en los despachos, en las pistas la historia seguía escribiéndose con sangre. Entre 1960 y 1965, Ferrari ganó 6 veces consecutivas las 24 horas de Le Mans. 6 consecutivas. Una dominación tan aplastante que resulta difícil de imaginar hoy. Pero cada victoria tenía su sombra. Wolfgang von Trips murió en Monza en 1961, llevándose consigo a 15 espectadores. Lorenzo Bandini murió en Mónaco en 1967, atrapado en su coche en llamas durante casi un minuto mientras el mundo lo veía por televisión. Enzo recibió la noticia de cada muerte en Maranello. Nunca fue a las carreras, nunca. Desde 1930 y tantos dejó de aparecer en los circuitos. Nadie sabe con certeza por qué. Algunos decían que le resultaba insoportable ver morir a sus pilotos. Otros que simplemente prefería construir los coches a verlos correr. La verdad, probablemente era una mezcla de las dos cosas, y quizás algo más que Enzo nunca explicó a nadie. Hay secretos que los hombres poderosos guardan durante décadas, no por cobardía, sino por una combinación de orgullo, conveniencia y algo que en italiano se llama omertà, ese silencio cómplice que protege lo que no puede ser dicho en voz alta. Enzo Ferrari guardó el suyo durante 33 años. En 1945, mientras Italia salía destrozada de la guerra, Enzo mantenía una relación con una mujer llamada Lina Lardi. De esa relación nació un hijo. Lo llamaron Piero. Piero Lardi Ferrari. Durante décadas, ese niño creció sabiendo quién era su padre, pero sin poder decírselo a nadie. Vivía en la misma ciudad que Enzo. A veces lo veía, pero oficialmente no existía. La esposa legítima de Enzo, Laura Garello, era una mujer de carácter fuerte que conocía la situación y la toleraba en público con una dignidad tensa y helada. Mientras Laura viviera, Piero no podría ser reconocido. Así funcionaban ciertas cosas en la Italia de aquella época. Y Enzo respetó esa regla, o quizás simplemente no tuvo el valor de romperla. Laura murió en 1978. Ese mismo año, Enzo Ferrari reconoció oficialmente a Piero como su hijo. Piero tenía más de 30 años. Más de 30 años esperando que su padre lo nombrara en voz alta. Cuesta no preguntarse qué sintió Piero en ese momento. Y cuesta también no preguntarse qué sintió Enzo, un hombre que había perdido a su hijo legítimo Dino 22 años antes y que ahora, con 80 años encima, reconocía al único hijo que le quedaba. Alivio, culpa, las dos cosas mezcladas de una manera que ninguna palabra puede describir del todo. Piero no era un heredero de escaparate. Entró a trabajar en Ferrari con seriedad
y fue asumiendo responsabilidades reales dentro de la empresa. Hoy sigue siendo vicepresidente de Ferrari. Es el hijo que Enzo nunca pudo presentar al mundo a tiempo, pero que resultó ser exactamente lo que la empresa necesitaba para sobrevivir a su creador. Mientras tanto, los últimos años de Enzo en Maranello tenían algo de imagen medieval. Un rey anciano en su fortaleza, recibiendo al mundo en sus propios términos, porque salir ya no era una opción. La vista le fallaba progresivamente. Casi no se movía de Maranello. Los periodistas, los pilotos, los directivos de Fiat hacían el viaje hasta ese pueblo pequeño de la llanura padana para sentarse frente a él. Enzo recibía visitas por las mañanas, en su despacho, con sus eternas gafas oscuras que ya no eran un accesorio de imagen, sino una necesidad médica. Detrás de esos cristales oscuros había unos ojos azules que habían visto nacer y morir más cosas de las que cualquier hombre debería ver en una sola vida. Nunca tomó vacaciones, ni una sola vez en décadas. Maranello era su mundo completo. La fábrica, el despacho, el pequeño restaurante donde comía cada día los mismos platos sencillos de la cocina emiliana. Tortellini en caldo, cotoleta, vino local, un hombre que construía los automóviles más caros y deseados del planeta y que vivía con una austeridad casi franciscana. Esa contradicción también lo define mejor que cualquier biografía oficial. En 1988, Enzo tenía 90 años y el cuerpo le estaba fallando de manera irreversible. Pero su mente seguía siendo la de siempre. Seguía interesado en los resultados de carrera. Seguía opinando sobre los coches. Seguía siendo Enzo Ferrari hasta el último momento. Lo cual es otra manera de decir que seguía siendo insoportablemente exigente con todo y con todos. Ese año, en Fórmula 1, McLaren estaba realizando una temporada que rozaba lo sobrenatural. Con Ayrton Senna y Alain Prost como pilotos y con motor Honda, el equipo inglés ganó 15 de las 16 carreras del campeonato. 15 de 16. Una dominación tan aplastante que hacía parecer irrelevante a cualquier otro equipo en la parrilla, Ferrari incluida. Era una humillación deportiva de proporciones épicas para la marca más orgullosa del paddock. Enzo Ferrari murió el 14 de agosto de 1988, en Maranello, en silencio, como había vivido los momentos que más importaban. Tenía 90 años. La noticia se mantuvo en secreto durante horas, casi un día entero, antes de hacerse pública. Incluso en la muerte, Maranello controlaba sus propios tiempos. Lo enterraron en la tumba familiar de San Cataldo, en Módena, junto a su hijo Dino. El hombre y el hijo que no pudo salvar, juntos por fin. El 11 de septiembre de 1988, menos de un mes después de la muerte de Enzo Ferrari, el Gran Premio de Italia se disputó en Monza. McLaren llegaba al circuito italiano con una ventaja matemática tan aplastante que la pregunta no era si ganarían el campeonato, sino cuándo. Senna y Prost habían convertido aquella temporada en un paseo humillante para el resto de la parrilla. Nadie esperaba sorpresas. Nadie contaba con que Monza fuera a ser diferente. Ayrton Senna lideraba la carrera con comodidad cuando a pocos giros del final, su McLaren sufrió un problema al salir del pit lane tras una parada lenta. Jean-Louis Lesser, piloto sustituto que disputaba su única carrera del año en Fórmula 1, tocó al brasileño en la chicane y lo sacó de la pista. Senna quedó eliminado. Prost había abandonado antes. Y en ese momento, con los dos McLaren fuera de combate, un Ferrari cruzó la línea de meta en primera posición. Gerhard Berger ganó para Ferrari en Monza. Su compañero Michele Alboreto llegó segundo. Un 1-2 de Ferrari en el circuito más importante de Italia, en el año en que Enzo había muerto, en la temporada en que McLaren había ganado todo lo demás.
¿Casualidad? Técnicamente sí. Emocionalmente, para cualquier persona que conozca la historia de este hombre y de esta marca, aquello tenía la estructura perfecta de una despedida. Como si el guión hubiera sido escrito por alguien con muy buen sentido del drama. Enzo Ferrari ganó su última carrera sin estar presente, igual que había vivido buena parte de su vida, influyendo en todo desde lejos, sin necesitar estar en el lugar de los hechos para que su voluntad se impusiera. Lo que vino después de su muerte demostró algo que sus críticos nunca quisieron admitir. Ferrari no era Enzo Ferrari. Era algo más grande que él, precisamente porque él lo había construido así. Fiat, que controlaba el 90% de la empresa desde 1988, tras aumentar su participación, mantuvo a Piero en el consejo y apostó por una expansión controlada que Enzo probablemente habría detestado y que al mismo tiempo era exactamente lo necesario para sobrevivir en el mundo moderno. En los años 90, Ferrari contrató a Jean Todt como director deportivo y posteriormente a Michael Schumacher como piloto. Lo que ocurrió entonces es la segunda gran dinastía de la historia de la marca. 5 campeonatos mundiales consecutivos entre 2000 y 2004. 5. El eco directo de la obsesión de Enzo por ganar, ejecutada con medios modernos por personas que habían aprendido exactamente qué significaba llevar aquel caballo negro en el capó. Pero el impacto de Enzo Ferrari va mucho más allá de los títulos mundiales y de los trofeos de Le Mans. Lo que este hombre hizo fue demostrarle a toda la industria del automóvil que era posible construir una marca sobre la emoción pura, en lugar de sobre la utilidad. Antes de Ferrari, los coches de lujo eran objetos de estatus, pero no objetos de deseo en el sentido casi irracional que Ferrari instaló en la cultura popular. Enzo entendió, probablemente de manera instintiva, más que calculada, que vender pocos coches carísimos y ganar carreras era más poderoso que vender muchos coches baratos. Esa lógica invertida influyó directamente en la estrategia de Lamborghini, de Maserati, de Porsche, de McLaren como marca de coches de calle. Todos le deben algo, aunque ninguno lo admita con facilidad. Y hay una ironía final que Enzo habría apreciado con esa sonrisa torcida que los que lo conocieron describían como su única concesión al humor. Ford, la empresa que quiso comprarlo y que gastó $25 millones en vengarse de él, acabó vendiendo Jaguar, Aston Martin y Land Rover en la crisis de 2008 para sobrevivir. La corporación más poderosa de Detroit, doblada por los mercados. Ferrari, en cambio, salió a bolsa en 2015 con una valoración que superaba los 9.000 millones de euros. El hijo del metalúrgico de Módena, que lloró en un banco de Turín, construyó algo que vale hoy más que la mayoría de los imperios industriales que lo ignoraron o intentaron absorberlo. Piero Ferrari, el hijo que esperó 33 años para ser reconocido, posee hoy el 10% de la empresa. Una participación que vale miles de millones de euros. El niño invisible de Maranello resultó ser el heredero más valioso de la historia del motor italiano. ¿Qué es Ferrari hoy? Es la marca con mayor valor de mercado por unidad vendida en el mundo del automóvil. Es un nombre que en España, como en el resto de Europa, no necesita explicación. Cuando alguien dice Ferrari en una conversación, todo el mundo sabe exactamente de qué se está hablando. No de un coche, de una idea. De la idea de que la velocidad puede ser bella, de que la mecánica puede ser arte, de que un hombre sin dinero y sin apellido puede construir algo eterno si está dispuesto a pagarlo todo. Enzo Ferrari pagó todo. Su tranquilidad, su familia, su reputación, su tiempo. Pagó con la vida de hombres que confiaron en sus coches.
pagó con décadas de secretos y de silencios, y construyó algo que 90 años después sigue siendo exactamente lo que él quería que fuera, imposible de ignorar. Si esta historia te ha enganchado tanto como a nosotros, dale a me gusta para que más personas puedan conocerla. Déjanos en los comentarios qué personaje del mundo del motor te gustaría que contáramos la próxima vez. Hay historias esperando que son igual de increíbles que esta. Y si no quieres perderte ninguna, suscríbete al canal, porque esto no ha hecho más que empezar.